Vi a mi perro, Titán, siendo arrastrado por la correa como si fuera un trapo viejo, y mi corazón se detuvo en seco, como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Era él, sin duda. Esa mancha blanca en forma de media luna en su hocico, esos ojos oscuros y vivaces que siempre parecían captar mis emociones. Era mi Titán, el que me habían robado hacía un año en esa plaza maldita de Bilbao. Pero ahora estaba atado a un tipo alto y fornido, con una barba descuidada y una expresión de dueño orgulloso de su mascota. Una oleada de furia y sufrimiento me invadió, como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía ese hombre tener a mi perro? ¿Y por qué Titán lo seguía sin protestar? Me acerqué con las piernas temblando y la respiración entrecortada. Oye, perdona, exclamé, intentando sonar sereno, pero mi voz vibraba como una hoja al viento. El tipo se giró, arqueando una ceja con desconfianza. Sí, respondió, tirando un poco más de la correa. Titán soltó un quejido que me atravesó el alma. Ese perro se parece al que perdí hace un año. Se llama Titán. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, con el pulso acelerado. ¿Puedo mirarlo de cerca? El hombre, que se presentó como Saturnino, me miró de arriba abajo, como si yo fuera un posible ladrón de animales. Mira, chaval, este es mi perro. Lo tengo desde hace casi un año. Se llama Rocky, no Titán. ¿Rocky? ¿Mi Titán rebautizado como un perrito de anuncio barato? Sentí un nudo en la garganta, pero insistí. ¿Solo puedo verificar? Tiene una mancha en forma de media luna en el hocico, ¿verdad? ¿Y una pequeña cicatriz en la pata trasera izquierda? Saturnino frunció el ceño, pero asintió a regañadientes y se agachó para dejarme aproximarme. Titán me miró, y juraría que me reconoció. Sus ojos se iluminaron, su cola empezó a moverse con energía, y tiró de la correa para acercarse a mí. Extendí la mano, y él apoyó su hocico en ella, como solía hacer antes. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero me contuve. No iba a parecer débil frente a ese desconocido. Es él, susurré, más para mí mismo que para Saturnino. Es mi perro. Saturnino se levantó de un salto, visiblemente irritado. Escucha, amigo, eres simpático, pero este perro es mío. Lo encontré abandonado junto a una carretera, hambriento y sin collar. Lo recogí, lo alimenté, lo curé. Ahora es mío. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Abandonado? ¿Titán, abandonado? Imposible. Alguien lo había robado, estaba convencido. Pero Saturnino parecía honesto, y eso me desconcertó. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si Titán había sido dejado a su suerte después del robo? Mi mente giraba a toda velocidad, incapaz de separar la ira, el dolor y la incertidumbre. Terminamos sentándonos en un banco de la Plaza del Pilar, en Zaragoza, con Titán entre nosotros, jadeando alegremente como si nada pasara. Saturnino me contó cómo había hallado al Rocky una noche de tormenta, temblando bajo un puente, delgado como un palo. Lo llevó a casa, lo revisó en el veterinario, le compró un collar y una correa nueva. Me salvó, ¿sabes?, dijo Saturnino, bajando la vista hacia Titán. Estaba en un momento horrible. Mi novia me dejó, perdí el trabajo. Este perro me dio un motivo para levantarme cada mañana. Sus palabras me dolieron, porque lo entendía perfectamente. Titán había sido mi salvavidas también. Tras años luchando en la universidad, viviendo bajo la sombra de mis padres, que solo valoraban las normas y las apariencias tradicionales españolas, Titán representaba mi escape. Nuestros paseos matutinos por la plaza, las noches viendo telenovelas absurdas mientras él roncaba en mi regazo. Eso era lo que me mantenía en pie. Y ahora, este hombre, este Saturnino, me contaba algo similar. Solo que él tenía a Titán. Y yo, nada. Seguimos charlando, y cuanto más hablaba, más sentía una extraña afinidad con él. No una amistad inmediata, sino algo crudo y auténtico. Éramos dos tipos perdidos, unidos por este animal al que ambos adorábamos. Pero al mismo tiempo, lo resentía. Tenía a mi Titán. Lo había renombrado, lo había hecho suyo. Sin embargo, en sus ojos veía que lo quería tanto como yo.
Me volvía loco. ¿Cómo odiarlo si había rescatado a mi perro? ¿Pero cómo aceptar que me lo había quitado? Al final, intercambiamos números de teléfono, porque no podíamos resolverlo en ese momento. Saturnino sugirió que nos viéramos de nuevo, para buscar una salida. Quizá podamos compartirlo, dijo, medio en serio, medio avergonzado. Asentí, pero por dentro hervía. ¿Compartir a Titán? ¿Como si fuera un mueble o una paella? Aún así, veía que Titán estaba contento con él. Había engordado, su pelaje brillaba, parecía feliz. Y eso me destrozaba aún más. Al volver a casa esa noche, lloré como un niño. No solo por Titán, sino por todo lo que ese encuentro había removido en mí. Estaba solo en esta nueva ciudad, Zaragoza, en un apartamento vacío, con un empleo que me absorbía toda la energía. Recuperar a Titán era como recuperar una parte de mí mismo. Pero Saturnino lo complicaba todo. Era a la vez mi adversario y mi reflejo, alguien que comprendía lo que Titán significaba, pero que me obligaba a enfrentar una realidad que rechazaba. Quizás Titán ya no era solo mío. En los días siguientes, nos encontramos varias veces. A veces en la plaza, otras en su casa. Cada reunión era una mezcla rara de compañerismo y tensión. Hablábamos de Titán, pero también de nosotros. Saturnino me contó sobre su vida, sus problemas, sus aspiraciones. Yo le hablé de mi infancia en un pueblo conservador de Castilla, con padres estrictos que insistían en las tradiciones familiares, como las fiestas patronales y las comidas dominicales obligatorias, y de mi huida a Zaragoza para empezar de cero. Reíamos a veces, pero siempre había esa inquietud, ese conflicto interno. Titán nos unía, pero también nos separaba. Y cuanto más tiempo pasaba con Saturnino, más me preguntaba si el verdadero dilema era Titán. O lo que Saturnino empezaba a significar para mí. En Zaragoza, una ciudad vibrante con su mezcla de historia y modernidad, nuestros encuentros se volvieron parte de la rutina. Paseábamos por el Tubo, esa zona de tapas famosa, donde el bullicio de la gente y el aroma a jamón y calamares fritos contrastaban con nuestra conversación íntima. Saturnino, con su acento del norte, me hablaba de cómo había crecido en un barrio obrero de Bilbao, luchando contra expectativas familiares similares a las mías. Un padre que valoraba el trabajo manual por encima de los estudios, una madre devota a la Virgen del Pilar. Compartíamos anécdotas sobre fiestas locales, como las fallas que yo había visto en Valencia de niño, o las regatas en la ría de Bilbao que él recordaba con nostalgia. Titán, ajeno a todo, correteaba feliz, olfateando los rincones empedrados. Una tarde, mientras comíamos unas patatas bravas en un bar cercano a la basílica, Saturnino confesó más detalles de su crisis, el despido en la fábrica textil donde trabajaba, la ruptura con su novia tras meses de discusiones por dinero, y cómo Titán apareció como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Yo, por mi parte, le conté sobre mis años en la Universidad de Salamanca, donde las presiones académicas y las expectativas parentales me ahogaban, hasta que adopté a Titán en un refugio local. Él fue mi compañero en noches de estudios solitarias, mi excusa para salir a correr por el río Tormes y desconectar de las llamadas dominicales de mis padres, recordándome mis obligaciones familiares. Pero detrás de esas charlas, crecía una tensión sutil. Notaba cómo Saturnino me miraba a veces, con una curiosidad que iba más allá de la mera amistad. Yo sentía lo mismo, una atracción inesperada, mezclada con el resentimiento por Titán. En España, donde las tradiciones católicas aún pesan en muchas familias, admitir algo así no era fácil. Mis padres, por ejemplo, nunca entenderían, para ellos, la vida seguía un patrón claro, matrimonio, hijos, estabilidad. Huir a Zaragoza había sido mi rebelión, pero ahora, con Saturnino, todo se complicaba. ¿Era solo la conexión por el perro, o había algo más profundo? Una noche, después de un paseo largo por el Ebro, donde el agua reflejaba las luces de la ciudad, volvimos a su piso en el casco antiguo. Compartimos una botella de vino Rioja, típico de la región, y hablamos de sueños truncados. Saturnino quería viajar por Andalucía, ver las playas de Cádiz y las mezquitas de Córdoba. Yo soñaba con explorar el camino de Santiago, liberándome de las ataduras del pasado. Titán dormía a nuestros pies, ronroneando satisfecho. En ese momento, sentí que nuestra historia era como una tapa variada, un poco de todo, sabrosa pero impredecible. Sin embargo, al acostarme solo en mi cama esa noche, la soledad me golpeó de nuevo.
Zaragoza, con su viento cierzo que aúlla en invierno, parecía más fría sin Titán. Pensaba en Saturnino, en su risa ronca, en cómo cuidaba al perro con ternura. ¿Podríamos realmente compartirlo? ¿O esto era el inicio de algo que ninguno esperaba? La trama de nuestra vida se enredaba como las calles laberínticas del tubo, y yo, Anastasio, estaba en el centro, debatiéndome entre reclamar lo mío y aceptar lo nuevo. La noche del cumpleaños de Titán, Saturnino y yo compartíamos risas alrededor de una botella de vino tinto de Rioja y una bandeja de embutidos ibéricos a medio comer, con Titán echado a nuestros pies, feliz como un rey en su castillo. Había planeado cada detalle para que la velada en mi piso de Zaragoza fuera especial, un guiño a la conexión que crecía entre nosotros. Incluso me permití soñar que esa cena podría ser un punto de inflexión, un paso hacia algo más. Pero entonces sonó el timbre, y todo se vino abajo. Cuando Saturnino abrió la puerta, una mujer irrumpió como un huracán, y el ambiente se transformó en un instante. Se llamaba Remedios, la exmujer de Saturnino, y entró con los ojos encendidos de furia, gritando como si la hubieran traicionado. «Estás con él», vociferó, señalándome como si yo fuera el culpable de todos sus males. «Te odio, Saturnino», chilló antes de dar un portazo y desaparecer en la noche. El silencio que dejó tras de sí fue ensordecedor. Titán levantó la cabeza, inquieto, y yo me quedé paralizado, con el corazón hecho pedazos. «¿Quién era esa?», pregunté, con la voz rasposa, aún en shock. Saturnino se pasó una mano por la cara, agotado. «Remedios, mi exmujer», murmuró, como si pronunciar su nombre le costara un esfuerzo físico. Fruncí el ceño, tratando de entender. «¿Y qué quiere ahora?». Saturnino suspiró y se dejó caer en una silla, empezando a contarme toda la historia. Remedios era de esas personas que absorben todo el espacio a su alrededor. Controladora, posesiva, había dominado cada aspecto de su matrimonio. Saturnino me relató cómo ella decidía todo, desde a qué pueblo irían en las fiestas de verano hasta qué camisa debía ponerse para salir a tomar algo en el tubo. Lo criticaba sin cesar, lo humillaba delante de sus amigos en las terrazas de la Plaza España, haciéndolo sentir como un inútil. Cuando Saturnino perdió su empleo en una fábrica de componentes electrónicos, víctima de un ERE inesperado, Remedios lo llamó fracasado. Durante semanas, le echó en cara cada euro que no traía a casa, hasta que un día recogió sus cosas, vació la cuenta conjunta y se marchó sin mirar atrás. Saturnino se quedó solo, sin un céntimo, apenas con fuerzas para recomponer su vida. Fue entonces cuando encontró al Rocky, como él llamaba a Titán, temblando bajo un puente en una noche de tormenta en las afueras de Bilbao, flaco y sin collar. Ese perro se convirtió en su tabla de salvación. ¿Y ahora quiere volver?, pregunté, incrédulo, sintiendo una punzada de celos que me retorcía el estómago. Saturnino asintió, con la mirada perdida. Me llamó hace unos días. Dice que se equivocó, que quiere intentarlo de nuevo. Sentí una mezcla de rabia y ansiedad. ¿Cómo podía esa mujer, que lo había destrozado, reaparecer como si nada? ¿Y tú qué piensas?, pregunté, con la garganta apretada. Saturnino negó con la cabeza. Nada. No quiero saber nada de ella. Pero ella no suelta tan fácil. La noche se arruinó por completo. El vino sabía amargo, los embutidos se quedaron fríos en la mesa, y la alegría se esfumó como el humo de un brasero apagado. Miré a Titán, que se había acercado a Saturnino, apoyando la cabeza en sus rodillas como si quisiera consolarlo. Sentí una oleada de cariño por ambos, pero también una frustración que me carcomía. Había soñado con que esa noche fuera un paso hacia algo más profundo entre nosotros. Últimamente, Saturnino y yo nos habíamos acercado mucho. Pasábamos horas paseando por el Parque Grande, compartiendo cañas en bares del casco antiguo, riendo con chistes malos sobre los turistas que se perdían buscando la Basílica del Pilar. Había sentido un cambio en mí, un deseo que iba más allá de la simple amistad, algo que en la España de mis padres, con sus valores tradicionales, me costaba siquiera nombrar. Pero ahora, con la sombra de Remedios planeando sobre nosotros, todo parecía frágil, como un castillo de naipes en medio del cierzo. Damos un paseo, propuse, buscando romper el silencio opresivo. Podemos ir a mi piso, allí no te encontrará, seguro. Saturnino esbozó una sonrisa cansada, pero aceptó.
Enganchamos la correa de Titán y salimos a la noche fresca de Zaragoza. El Parque Bruil estaba tranquilo, con los faroles proyectando sombras largas sobre el césped. Titán trotaba delante, ajeno a todo, mientras caminábamos hombro con hombro, en silencio. Veía a Saturnino afectado, y yo luchaba por encontrar palabras que lo apoyaran sin dejar que mis propios sentimientos se desbordaran. Ella siempre ha sido así, dijo al fin, rompiendo el silencio. Siempre queriendo controlarlo todo. Incluso ahora, cree que puede volver y que la recibiré con los brazos abiertos. Soltó una risa amarga, cargada de dolor. ¿Te lo imaginas? ¿Después de todo lo que me hizo? Asentí, buscando las palabras. No tienes por qué dejarla entrar de nuevo, Saturnino. Tienes derecho a pasar página. Me miró, y por primera vez esa noche, vi un destello de esperanza en sus ojos. Tienes razón, Anastasio. Gracias. Seguimos caminando, y poco a poco, la tensión se fue disipando. Hablamos de Titán, de nuestros recuerdos con él, de cómo nos había cambiado la vida. Le conté cómo Titán me ayudó a sobrellevar mis años en Salamanca, donde era mi único amigo de verdad, mi excusa para escaparme a correr junto al río Tormes y olvidarme de las broncas de mi madre por no ir a misa los domingos. Saturnino me habló de sus sueños de juventud. Antes de Remedios, quería recorrer el norte, desde los acantilados de Cantabria hasta las montañas de los picos de Europa, vivir sin ataduras. Cuanto más charlábamos, más sentía ese hilo invisible que nos unía a través de Titán, pero también de nuestras heridas y esperanzas. Sin embargo, seguía habiendo un muro entre nosotros, un miedo a decir lo que realmente sentíamos. Quería tomarle la mano, confesarle que empezaba a verlo de otra manera, pero me contuve. No era el momento, no después de aquello. En mi piso, nos sentamos en el sofá, con Titán dormido entre nosotros, y abrimos un par de estrellas Damm, la cerveza que siempre teníamos a mano. Saturnino parecía más relajado, pero sus ojos seguían perdidos, como si la idea de Remedios regresando a arruinarlo todo lo persiguiera. «No va a parar, ¿verdad?», pregunté, tanto para él como para mí. Se encogió de hombros. «Quizá no. Pero no voy a dejar que me manipule otra vez. No esta vez». Sonreí, aliviado, pero en el fondo tenía miedo. Miedo de que Remedios volviera, de que destruyera lo que empezábamos a construir, de que Saturnino no estuviera listo para dar un paso más conmigo. Esa noche, Saturnino durmió en el sofá y yo en mi cuarto. Titán, fiel a su instinto, eligió quedarse con él, y eso me hizo sonreír a pesar de todo. Pero mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar, Remedios era un fantasma del pasado, pero tenía el poder de arrasar con todo. Yo estaba allí, luchando por Titán, por Saturnino, por ese vínculo que habíamos creado. Pero, ¿sentía Saturnino lo mismo? ¿Era solo un amigo para él, o empezaba a verme como yo lo veía a él, en ese rincón de Zaragoza donde nuestras vidas se cruzaban como las calles del casco antiguo? Las semanas posteriores al incidente con Remedios fueron como caminar por un campo de minas, pero sin explosiones físicas, solo emocionales. Cada día traía una nueva embestida de su parte, y yo estaba allí, apoyando a Saturnino con más fuerza que nunca, queriendo demostrarle que no estaba solo frente a esa tormenta que era su exmujer. Al mismo tiempo, intentaba descifrar que éramos nosotros dos, Anastasio y Saturnino. Esa chispa entre nosotros, ese sentimiento que no nos atrevíamos a nombrar, me consumía por dentro, pero lo guardaba en silencio, enfocándome en él, en Titán, en cualquier cosa menos en mis propias inseguridades. Remedios no daba tregua. Un día apareció sin avisar en el piso de Saturnino, en el barrio de la Romareda, aporreando la puerta como si quisiera derribarla. Estábamos arreglando un armario viejo que se había desmoronado en su salón, con Titán roncando en una esquina, cuando sus gritos cortaron el aire. «Saturnino. Abre ahora mismo. No puedes echarme de tu vida así». Vi cómo Saturnino se tensaba, apretando el destornillador hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Puse una mano en su hombro, con suavidad, para traerlo de vuelta. «Déjame a mí», murmuré. Abrí la puerta y me planté frente a ella, firme pero calmado. «Remedios, te ha dicho que no quiere verte. Respétalo». Me lanzó una mirada fulminante, gritándome que era un robamaridos, pero no cedí. Le dije que se fuera o llamaría a la Guardia Civil.
Al final, se marchó, soltando insultos por el camino. Saturnino me miró después, con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias, Anastasio. No sé qué habría hecho sin ti. Otra vez, Remedios lo atacó por WhatsApp, enviando una avalancha de mensajes melodramáticos, jugando a la víctima. He cambiado, Saturnino, dame una oportunidad, escribía. Cuando no obtenía respuesta, pasaba al ataque, acusándolo de abandonarla, de traicionarla. Yo estaba allí cuando llegó una de esas ráfagas, con su móvil vibrando sin parar en la mesa de la cocina. Saturnino estaba pálido, con las manos temblando, y una furia sorda creció en mí. Dame el móvil, dije. Bloqueé su número, pero no antes de enviarle un mensaje claro, déjalo en paz. Ya has hecho bastante daño. Saturnino me miró, algo sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió, como si por fin entendiera que podía defenderse. Hice todo lo posible por mostrarle que estaba ahí, que era alguien en quien podía confiar. Cuando su nevera se estropeó, lo ayudé a encontrar una de segunda mano en Wallapop. La cargamos juntos en una furgoneta alquilada y la instalamos en su piso. Cuando el estrés del trabajo lo agobiaba, había encontrado un empleo temporal en un almacén logístico. Llegaba con un par de pizzas de Casa Pepe y charlábamos hasta medianoche, con Titán entre nosotros, mordisqueando un hueso de juguete. Quería que viera que no era solo un amigo pasajero, que me importaba, aunque aún no sabía cómo confesarle lo que realmente sentía. Porque sí, me estaba enamorando de él, y eso me aterraba. ¿Lo notaba él? ¿Sentía algo parecido? ¿O solo era un colega que lo ayudaba a salir del bache? Para salir de dudas, decidí probar algo. Organicé una noche tranquila en mi piso, en el barrio de Delicias, con una peli. No cualquier película, Brokeback Mountain. Nunca la había visto, pero sabía de qué iba, y pensé que podía ser una forma sutil de tantear el terreno, de ver cómo reaccionaba Saturnino ante una historia de amor entre dos hombres. Me han recomendado una peli buena, dije, pasándole una estrella DAM con aire casual. Dicen que es de lo mejor de los 2000, con un montón de premios. Saturnino se encogió de hombros, con una media sonrisa. Suena curioso. Dale, ponla. Nos instalamos en el sofá, con las luces apagadas, Titán hecho un ovillo a nuestros pies. La tele iluminaba el salón con un resplandor azulado, y mi corazón latía a 1000 por hora. Durante la película, lanzaba miradas furtivas a Saturnino, intentando leer sus reacciones. Al principio estaba relajado, bebiendo su cerveza, incluso riendo en las escenas más ligeras. Pero cuando la historia se volvió más intensa, cuando Ennis y Jack dejaron ver sus sentimientos, noté un cambio. Se enderezó, aferrando la botella con demasiada fuerza. En una escena donde los protagonistas se abrazan en la montaña, giró la cabeza hacia mí. Y yo cerré los ojos rápido, fingiendo dormir. No quería que se sintiera incómodo o juzgado, pero mi pulso era tan fuerte que temía que lo oyera. La película avanzaba, y el aire se volvía más denso. Saturnino no decía nada, pero su respiración era más pesada, como si la historia lo atrapara. Hacia el final, cuando todo se torna trágico, murmuró una apenas audible, y entreabrí los ojos para verlo con las mandíbulas apretadas, los ojos brillantes. ¿Era solo la emoción de la película, o se veía reflejado en esos personajes? Moría por saberlo, pero seguí inmóvil, manteniendo la farsa del que duerme. Entonces, en un instante que pareció detener el tiempo, sentí su mano sobre la mía. Saturnino, con una suavidad inesperada, cubrió mi palma con la suya, sus dedos cálidos y titubeantes rozando los míos. Mi corazón se paró, pero mantuve los ojos cerrados, aterrado de romper ese momento. No apretó fuerte, solo lo suficiente para que sintiera su presencia, su intención. Supe que él entendía, que percibía lo que yo sentía, y ese gesto era su respuesta. Sin palabras, sin grandes aspavientos, pero una puerta que se entreabría, una posibilidad que me ofrecía. Me quedé quieto, fingiendo seguir dormido, pero todo en mí vibraba de esperanza y miedo. Cuando terminó la película, Saturnino retiró la mano con suavidad, casi con pesar, y oí el sonido de su botella al posarla en la mesa. Anastasio, murmuró, con voz baja, como probando si estaba despierto. No me moví, no respondí, demasiado abrumado para enfrentar lo que acababa de pasar.
suspiró ligeramente y se levantó para apagar la tele. Titán gruñó en su sueño, removiéndose, y escuché los pasos de Saturnino alejándose hacia la cocina. Yo seguía allí, con el corazón desbocado, preguntándome si ese contacto era un paso real hacia algo más o si solo había imaginado la esperanza que llevaba consigo. Remedios seguía al acecho, lista para destrozarlo todo, pero esa noche, por primera vez, sentí que Saturnino tal vez veía la misma posibilidad que yo. Las semanas tras aquella noche viendo Brokeback Mountain fueron como un baile torpe, lleno de pasos vacilantes y miradas que decían más que nuestras palabras. Ese roce de la mano de Saturnino sobre la mía, ese instante en que me mostró que tal vez había una posibilidad, me dejó en una nube, entre la euforia y el pánico. No sabía si debía dar un paso más o esperar a que él lo diera. Saturnino, por su parte, parecía aún más perdido. Seguía ahí, fiel a nuestros paseos con Titán por el Parque Grande de Zaragoza, a nuestras noches de cañas y pizzas, pero en sus ojos había un miedo, una cautela, como si caminara por una cuerda floja sobre un abismo. Reía, hablaba, pero cuando la conversación se volvía más íntima, se cerraba, cambiaba de tema o encontraba una excusa para ocuparse de Titán. Aún así, nos acercábamos, casi sin quererlo. Empezamos a hacer deporte juntos, saliendo a correr por la ribera del Ebro o entrenando en un gimnasio cutre cerca de la Plaza del Pilar. Era una forma de estar juntos sin necesidad de hablar demasiado, sin tener que poner nombre a lo que crecía entre nosotros. Pero incluso en esos momentos, entre el sudor y el esfuerzo, sentía una tensión. Nuestras miradas se cruzaban más tiempo del necesario, nuestras manos se rozaban al pasarnos una botella de agua. Cada vez, veía a Saturnino tensarse, sonrojarse levemente y luego apartar la vista. Quería, lo notaba, pero algo lo frenaba. Tal vez Remedios, tal vez su pasado, o quizás el miedo a lo que significaba en un lugar como España, donde las tradiciones aún pesan. Una tarde, después de una sesión de entrenamiento agotadora, volvimos a mi piso en el barrio de Delicias, exhaustos. Saturnino se dejó caer en el sofá, sin camiseta, aún jadeando, con la piel brillante por el sudor. Estoy muerto, gruñó, masajeándose el hombro con una mueca de dolor. Reí, pero al verlo sufrir, me levanté. Espera, voy a ayudarte. ¿Te doy un masaje? Me miró, sorprendido, un poco desconfiado, pero se encogió de hombros. Venga, vale. Mi corazón latía a mil. Era algo inocente, ¿no? Solo un colega ayudando a otro. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Me senté a su lado, posando las manos en sus hombros. Empecé despacio, amasando sus músculos tensos, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. Al principio estaba rígido, como luchando consigo mismo, pero poco a poco se relajó, soltando un suspiro. No lo haces mal, murmuró, con una sonrisa en la voz. Sonreí también, concentrado en sus hombros, pero mi mente estaba en otra parte. Cada movimiento de mis manos me acercaba más a él, y sentía esa urgencia, ese deseo de romper la barrera entre nosotros. Sin pensarlo, llevado por un impulso que ya no podía contener, me incliné y le di un beso suave en la espalda, justo entre los omóplatos. Saturnino se quedó inmóvil. Escuché cómo se le cortó la respiración, y cuando alcé la vista, vi sus mejillas encendidas, los ojos fijos en el suelo. El sudor en su frente parecía callar, como si el mundo se hubiera detenido. Hazlo otra vez, Anastasio, susurró, con una voz casi inaudible, temblorosa. No se movió, no retrocedió, pero tampoco giró la cabeza hacia mí. Era como si me diera permiso, pero con cuidado, como si probara el agua antes de zambullirse. Ese momento, ese beso en su espalda, marcó un antes y un después. No lo hablamos, no directamente. Pero algo cambió. Nuestras miradas se alargaban, nuestros gestos eran más suaves, más intencionados. Nos rozábamos al caminar con Titán por las calles empedradas del Tubo, nos sentábamos más cerca en el sofá. Saturnino seguía dudando, como si una voz interior le pidiera cautela, pero ya no se alejaba. Me dejaba entrar, poco a poco, y yo intentaba no presionarlo, aunque ardía por confesarle que me estaba enamorando. El primer beso de verdad, el que selló lo que empezábamos a ser, no ocurrió en un lugar de película. Nada de atardeceres junto al Ebro ni cenas a la luz de velas.
Fue en un parking cutre cerca del gimnasio, bajo un farol que parpadeaba. Habíamos terminado de correr, con Titán trotando a nuestro lado, y nos detuvimos junto a mi coche, un Seat León viejo, para recuperar el aliento. Saturnino reía, limpiándose el sudor de la frente, burlándose de mi forma de sprintar como si fuera un abuelo. Lo empujé suavemente, riendo, y nuestras miradas se engancharon. Esta vez, no apartó la vista. Había algo crudo, auténtico en sus ojos, como si por fin bajara la guardia. Me acerqué un poco, probando el terreno. No retrocedió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Saturnino. Murmuré, sin saber qué iba a decir. Él ladeó la cabeza, con una sonrisa tímida, y luego, casi sin darse cuenta, se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron, torpes, inseguros, en ese parking feo, con olor a asfalto y el ruido lejano de un coche pasando por la calle. No fue perfecto, pero fue nuestro. Sus labios eran cálidos, un poco salados por el sudor, y cuando se apartó, bajó la mirada, rojo como un tomate. Anastasio, susurró, pero sonreía, y supe que acabábamos de cruzar una línea. No hablamos de inmediato después. Nos quedamos allí, un poco atontados, acariciando a Titán para disimular la vergüenza. Pero al volver a mi piso esa noche, con Saturnino a mi lado y Titán trotando entre nosotros, sentí que algo se había desbloqueado. Saturnino tenía miedo, lo veía, pero avanzaba, paso a paso, hacia mí. Y yo estaba dispuesto a esperar, a dejarlo ir a su ritmo, porque lo que estábamos construyendo, incluso en ese parking cochambroso de Zaragoza, valía más que todos los miedos y dudas.